yo creo que la pintura uno no la escoge, o sea, seguir esto, uno nace con eso. Bueno, para mí yo creo que el artista nace, porque desde que tengo recuerdos siempre he dibujado, siempre he pintado desde niño. Que nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto, pero sí, ya luego, después de terminar mis estudios de secundaria, no me interesó ninguna carrera y afortunadamente ahí donde nací estaba el Museo Rayo, fundado en el 82. Yo recuerdo que de niño yo llevaba los cuadernos de atrás hacia adelante con dibujos, como unos dibujos muy surrealistas, muy locos. Y ese fue como el acercamiento. Los maestros sí me decían, bueno, siga haciendo esto. Mis papás no, o sea, no les gustaba. Y mi papá nunca, sobre todo mi papá nunca fue amigo de que yo me hiciera pintor o artista, ¿no? No era como, se tiene una idea de que el artista, bueno, en Colombia, por algunos, de que el artista es un vicioso, degenerado, mal vivido, y pues a veces, no siempre, ¿verdad? Aquí en Zacatecas me gustó mucho llegar, fue por el movimiento que había en ese entonces, en todo, la cultura, había mucho. Ahora lo veo como un poquito más apagado, pero pues sigue existiendo muchas motivaciones, muchas exposiciones, y eso es bueno, eso lo mantiene a uno con ganas de seguir, ¿verdad? Porque si no hay nada que hacer, pues se apaga uno. Todos los días aprende uno algo. El maestro Omar Rayo, mi maestro en Colombia, compañero del maestro Felgueres, hace poco en Colombia la empresa Adidas hizo un stand, una casa con su obra, pero preciosa. Yo no creo que es tanta coincidencia de que esté aquí, ¿no? Sino que me formé con artistas mexicanos como el maestro Gilberto Aceves Navarro, Arnaldo Cohen, el maestro Felgueres, Mario Martín del Campo. La mayoría de los artistas con quienes hice talleres son mexicanos. Siempre hablo de mi primera exposición y me gusta mucho porque nunca, en ninguna otra exposición después de esa me ha ido tan bien. Expuse como 30 obras, animado por un artista que se llama Edgar Campo, en una universidad donde él era el director del área cultural, y él me animó. De hecho es uno de los maestros más queridos, y hice la exposición y de esas 30 se vendieron más de la mitad, cosa que nunca volvió a pasar en ninguna exposición. Entonces sí me animó, pero hoy en día, por ejemplo, veo las obras que se vendieron en ese entonces y ya me da pena, porque dije, no, pues, antes me compraron eso, ¿verdad? Están incluso mal elaboradas, porque pues no manejaba bien, ni aún pues la técnica, faltaban cuestiones de dibujo, o sea, eran cosas muy a la ligera. Pero pues la gente que las conserva todavía, las atesora, y eso es bueno, y ya no quieren cambiarlas. Las primeras se van a hacer al óleo de 90 por 1,20. Las segundas, hacerlos en un tamaño cuadrado, pero ya formato, por ejemplo, 2 metros por 2. Entonces, no sé si me alcanza el tiempo. Yo creo que
Siempre he tenido la inquietud de pintar lo que siempre me sale a la mente, lo que he querido. Y no, eso sí me tocó alguna vez pintar por encargo. Entonces, lo que les decía ahora, es bonito cuando una persona te compra un cuadro y te dice, lo compro porque, hay mucha gente que dice, lo compro porque lo sentí, siento que ese soy yo, que esa soy yo, que me vi ahí en ese cuadro. Eso es bueno, que a la gente le guste lo que uno piensa. Eso es lo bonito del arte, que se pueden dar muchas interpretaciones de un solo cuadro y son válidas. Bueno, el arte colombiano es muy colorido en cuanto a color y obviamente de formas. Aquí en México, en lo personal, pues mi trabajo sí ha sufrido esa variante de color, ¿no? De color y de hecho de formas. Y viendo muchos artistas zacatecanos y mexicanos, sí ha variado mucho. En Colombia era mucho colorido, muy vivo. Y aquí es un poquito, en esta ciudad, más rosa, un poquito más calmado el color. Creo que sí hay una gran diferencia entre esas formas de expresión, y el arte mexicano, obviamente, es muy diferente, a pesar de que estamos en el mismo continente, a la pintura colombiana. Es diferente. Yo no busco un estilo. Yo lo que quiero buscar, o la búsqueda en mi trabajo, es una identidad. Para mí, identidad es muy diferente al estilo. Identidad para mí es la esencia, pues, mía como artista en todo lo que yo pinte, sea geométrico, sea surrealista, sea abstracto, sea lo que sea, pero no un estilo. La ciudad ha influenciado mucho, por ejemplo aquí digo, me levanto y lo que veo es cantera, rosa, algo desértico. En Colombia no, es muy verde, muy vivo. Entonces sí ha ido variando mucho el color que tengo en mi trabajo, ha variado mucho. Con lo que más me han jodido, y que es lo que menos debería atormentarme, pero sí algunas veces, no lo niego, me atormentó, es que y desde niño recuerdo que dibujo. Por ejemplo, gente me fastidia, no, es que tu dibujo es horrible, es un asco, o sea, no sabes dibujar. Entonces cuando ellos me dicen, y por eso le hablo mucho de la identidad, el dibujo es una huella de cada ser humano. Me gustan mucho las críticas que hacen cuando no hablan tanto del artista, sino más de la obra. Muchas críticas tratan de endiosar al artista, y yo creo que es de lo que se tiene que hablar es de la obra, no tanto del artista. Hice una serie de cruces, se llamaba Via Crucis la obra, y la expuse en una casa de cultura. La señora de la que hace el aseo venía a organizar la sala y ya estaban los cuadros ahí ya listos para montar. Y ahí se me hizo una crítica muy bonita y muy honesta, que la señora me dijera, es como un poquito fea, me dice, la crítica me dice, joven, venga, ¿sí? ¿Usted pintó eso? Sí, señora. Qué cosa tan asquerosa, tan fea, ¿no le da miedo? ¿Para qué expone eso? Entonces, es algo que creo que tiene que cumplir una obra. O sea, producir pánico, felicidad o lo que sea, o sea, pero producir algo. Si no produce nada, pues no hiciste nada. Entonces, hago ese tipo de trabajos, no siempre, pero yo creo que, bueno, considero que es el papel de un artista, ¿no? Pintar su época, como lo han hecho varios, como Picasso cuando pintó el Guernica, como Goya en su tiempo con su obra de grabados fuertes. A uno le duele pues como su entorno. En Colombia hice una serie que llamaba Colombia Trópico de un Cáncer, que habla sobre la violencia en Colombia, y antes de eso hice una que se llamaba Via Crucis, que era encerrar en una cruz
X situación del país. Y aquí en Zacatecas, México, bueno, me he quedado más en Zacatecas, aunque sí he pasado algunas partes de México, pero sí fue muy, para mí sí fue muy fuerte, por ejemplo, lo de los jóvenes desaparecidos, porque pues tengo familia, tengo y no el dolor pues de estas familias. A mí se me hace pues muy triste que eso pase en un país como México, y se me hace más triste que siga impune, o sea, como si nada, y es triste. El dolor no tiene nacionalidad, o sea, a usted esté en la China y acontece algo fatal y le va a doler igual que si estuviera en su país, ¿no? Cualquiera de estos trabajos yo prefiero donarlos a instituciones que hacer comercio con el dolor, ¿no? Está muy difícil. Entonces, pero queda como precedente, o sea, que algo pasó y que algo me dolió y que ahí lo dejé ya, o sea, que está. Y la idea ahí fueron hacer 43 rostros. Y sí me puso a pensar, porque son 43 rostros que no sabía cómo terminar ahí, en ese pedacito de volumen, pero luego imaginaba, si eso es con un pedazo de barro, le da uno lidia, hacer 43 rostros, cómo desaparecen 43 personas y nadie se da cuenta, ¿no? Y aparte queda como si nada. O considero que en México es un país que tiene mucha pertenencia, es un país que tiene mucha cultura, como todos, pero como extranjero, aquí nada me ha pasado, me siento bien, he aprendido mucho. Mi trabajo, bueno, sí ha gustado, o sea, no me he sentido nunca rechazado, ni por los compañeros artistas, ni por el medio, ni por... Entonces, eso hace que me quede aquí. A Colombia llega mucha música, pues decir, mucho folclore mexicano. Entonces, ya estoy un poquito como acostumbrado, pero es muy diferente ya estando aquí en cuestión de comida, las maneras de expresión que tiene el mexicano. Las palabras pues que tiene el mexicano y los colombianos son muy diferentes. Entonces eso sí hace ver un poquito pues como el cambio, ¿no? He expuesto en algunos museos y galerías, y también expongo en cantinas, en teatros. Me gusta porque, bueno, estos espacios son más abiertos a otro tipo de público. Mucha gente que acostumbra a ir mucho a la cantina, muy poco va a un museo, o a un teatro, a una galería de arte. Y entonces llega aquí y se encuentra con esta manera de cambiarle el ambiente, por decirlo así, a la cantina, y ver otras cosas diferentes. Y sí he encontrado, de hecho, también algunos personajes que les gusta mi trabajo y que lo han encontrado de pronto en una cantina. Igual lo pueden ver en un museo, y creo que se hace más popular, pues se difunde un poquito más, llega más a otro tipo de gente, ¿no? También. Me gustaría, de pronto algún día, poder hacer un aporte pues en mi país, o un referente en el arte, pero pues eso está todavía a kilómetros de distancia, apenas estamos empezando, y creo que lo que busca todo artista, aparte de evidenciar su pasado, ¿no? Donde esté, como esté, o sea, me duele mucho lo que pasa aquí en México, igual me duele lo que pasa en mi país, y es lo que va uno registrando, ¿no? Es eso.